Hola, larga vida y prosperidad. Bueno, en este tercer vídeo vamos a ver los espejos esféricos. En el vídeo anterior vimos la ecuación general del dioptrio esférico y ahora lo que vamos a hacer es aplicar esa ecuación a un caso concreto de dioptrios en el cual los dos medios son el mismo y lo único que ocurre es que el cambio de medio, el dioptrio, supone una reflexión. Así que prepara papel, bolígrafo y empezamos. En el vídeo anterior vimos dioptrios esféricos, que eran superficies que separaban dos medios con diferentes propiedades ópticas. Un caso especial de estos dioptrios esféricos son los espejos. Un espejo esférico en realidad es un tipo especial de dioptrio en el cual la luz no cambia de velocidad, la velocidad de la luz no cambia, lo único que hace es que cambia su sentido. Esto es equivalente a decir que la velocidad v' en el segundo medio es igual a menos v, la velocidad en el primer medio. Y como el índice de refracción es esta velocidad dividido entre c, lo que ocurre es que n' vamos a cogerle igual a menos n. En principio distinguimos dos tipos de espejos esféricos, los cóncavos, que son los que muestran la concavidad hacia el objeto, y los convexos, que muestran la parte convexa del espejo hacia el objeto. En los cóncavos el radio de curvatura es negativo porque el origen de coordenadas está aquí en el vértice del espejo, y como las distancias hacia atrás son negativas, el centro del espejo está aquí, el radio sería esta distancia de aquí, así que es negativa. En el convexo es al revés, el origen de coordenadas está aquí, el centro aquí, así que el radio es positivo. Bueno, cuando introducimos esta en la ecuación fundamental del dioptrio esférico, que era esta de aquí, al introducir que n' es igual a menos n, nos queda esta ecuación de aquí, menos n partido por s' menos n partido por s igual a n' menos n partido por r, pues n' es menos n menos n es menos n, es decir, menos 2n, así que eliminando el índice de refracción, que lo podemos quitar, nos queda esto de aquí, que es la ecuación fundamental de los espejos esféricos. 1 partido por s' más 1 partido por s igual a 2 partido por r. Acordaos que s' es la distancia a la que se forma la imagen, S es la distancia a la que está el objeto y en este caso R es el radio de curvatura. Esta ecuación la podíamos poner en función de los focos y de hecho acordaos que el foco imagen era el punto en el cual se formaba la imagen de un objeto colocado en menos infinito. Es decir, si este objeto nos lo llevamos a menos infinito, entonces S vale menos infinito y S' vale F', es decir, la distancia focal imagen. Si esto lo introducimos en la ecuación, 1 partido por menos infinito es 0 y nos queda que 1 partido por F' es 2 partido por R o que F' es 2 partido por R. De la misma forma, el foco objeto es el punto en el cual, colocando un objeto ahí, un objeto en el foco objeto, la imagen se formaría en este caso en menos infinito, es decir, atrás del todo, porque como se refleja, ¿vale? Si colocamos aquí el objeto, su imagen se forma en menos infinito. Introduciendo esto en la ecuación, bueno, nos queda exactamente lo mismo, así que realmente lo que nos dicen es que en los espejos esféricos el foco está situado en R medios, es decir, a mitad de distancia entre el centro de curvatura y el vértice de la figura. Justo a mitad de distancia entre el centro y el vértice se encuentra el foco. Bueno, pues si esto lo introducimos en la ecuación, nos queda esta otra forma que la utilizaremos más a menudo. 1 partido por S' más 1 partido por S igual a 1 partido por F. Esta también es la ecuación fundamental de los espejos esféricos. ¿Y qué pasa con el aumento lateral? Bueno, pues el aumento lateral, recuerdo que era el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, y en el dioptrio esférico era igual a n por S' entre n' por S. Si ahora utilizamos que n' es menos n y simplificamos el índice de refracción, nos queda que el cociente de los tamaños de las imágenes es igual a menos el cociente de las distancias de las figuras. Bueno, ¿y cómo formamos las imágenes en un dioptrio esférico, en un espejo esférico? Las mismas tres reglas que estuvimos diciendo se cumplen aquí. Para formar imágenes, para trazar imágenes en los problemas, que nos lo van a pedir, tendremos siempre las mismas tres reglas. En primer lugar, un rayo que va paralelo al eje, es decir, que viene desde el infinito, al salir, en este caso reflejado,
va a pasar por el foco. Pasa por el foco. Recuerdo que este foco es el foco imagen y es el foco objeto, es lo mismo. Por otra parte, un rayo que entra pasando por el foco, es decir, digamos como si el objeto estuviese en el foco, sale reflejado paralelo al eje, porque la imagen se formaría en el infinito. Con estos dos rayos, es decir, el que viene por aquí rebota y pasa por el foco, y el que viene por el foco rebota y va paralelo, con esto ya obtendríamos la imagen de este punto, de la cabeza de Coco, aquí abajo. Pero hay una tercera regla, que es el rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Es decir, en este caso, ese sería el centro de curvatura, está muy alejado porque el dioptrio esférico tiene un radio de curvatura muy grande, entonces si lo hiciéramos más chiquitito veríamos que, claro, al seguir la dirección del rayo, incide sobre el dioptrio justo perpendicular a la superficie, con ángulo de incidencia cero, y por lo tanto el ángulo de reflexión también es cero. Así que estas tres reglas son las que nos permiten formar imágenes. Estas tres reglas que acabamos de ver nos dan tres configuraciones distintas para los espejos cóncavos, y para el espejo convexo una sola configuración. En la primera, cuando tenemos una imagen situada a una distancia más alejada, un objeto, situado a una distancia mayor que el radio, más allá del centro de curvatura, entonces el trazado de rayos nos da una imagen aquí colocada que es más pequeña que la original, invertida y de menor tamaño. Y está situada entre el centro y el foco, La segunda configuración es que tengamos el objeto situado entre el centro de curvatura y el foco. Entonces el trazado de rayos lo que nos da es una imagen, esta de aquí, invertida también, de mayor tamaño, es decir, en este caso aumenta, y situada detrás del centro, entre el centro y el infinito. Acordaos que cuanto más cerca esté del foco, un objeto situado en el foco, su imagen se forma en el infinito, así que cuanto más cerca esté del foco, más alejada va a estar la imagen. Y la tercera posibilidad es un objeto situado justo entre el foco y el vértice de la figura, en este espacio entre foco y vértice. En este caso, la imagen se forma en la parte derecha por prolongación, es decir, es una imagen virtual derecha y mayor, ¿vale? Las otras dos son imágenes reales, esta es una imagen virtual. Por último, los espejos cóncavos, pero en convexos solamente es posible una configuración, ya que como tenemos aquí el foco y aquí el centro de curvatura, pues la única posibilidad es que esté aquí el objeto, y da igual dónde esté, más cerca o más lejos, porque siempre va a ser así. Entonces, lo que ocurre es que se forma una imagen de menor tamaño, virtual también, porque está en un espacio donde no se puede llegar, es decir, aquí no llega la luz. Recordad que es que aquí lo que ocurre es que la luz siempre rebota, la luz va a rebotar siempre, ¿vale? Este que va así, pues sale rebotado para allá, este rayo que viene aquí sale rebotado horizontal, ¿vale? Por lo tanto, se forma una imagen virtual más pequeña y en este caso derecha. Así que bueno, de todas formas, estas son las cuatro configuraciones distintas que tenemos que aprender a trazar realmente, hay que aprender a trazarla. Como resumen, tenemos que la ecuación fundamental de los espejos esféricos era esta de aquí, 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R. Si incluíamos la definición del foco, teníamos que 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F, F o F', da igual. Y para el aumento lateral, el cociente del tamaño de las imágenes, I' entre I, era igual a menos S' entre S. Un caso especial de espejo es el espejo plano, que tiene un radio infinito. Entonces, si ponemos aquí radio infinito, 2 partido por infinito vale 0, y lo que nos queda entonces es que 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 0, y despejando que S' es igual a menos S. Es decir, la imagen se forma a una distancia igual que la del objeto, ¿vale? Pero con signo contrario. Y el aumento lateral, en la ecuación del aumento lateral, pues entonces nos queda que S' entre S es igual a menos 1, como I' entre I es igual a menos este cociente, pues entonces I' es igual a I. Es decir, se forma una imagen de igual tamaño,
situada al otro lado del espejo, a la misma distancia al otro lado del espejo. Y bueno, con esto terminamos el vídeo dedicado a los espejos. Hay que recordar la ecuación fundamental de los espejos esféricos, la ecuación del aumento lateral y bueno, hay que aprender a trazar los rayos para obtener las imágenes a partir de los objetos en espejos esféricos.